Palabras de vida, un mensaje que cambiará tu vida. Qué bendición para mí saludarte y poder estar llegando hasta tu casa, donde quiera que nos estés escuchando. Deseo que el Señor derrame muchas bendiciones sobrenaturales sobre tu vida. Creemos con todo el corazón de que Dios tiene una palabra en esta hora para bendecirte. Así que quédate ahí. Quiero compartir contigo un pasaje de las Escrituras que encuentro en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 29. La Biblia dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Si te das cuenta que el versículo empieza diciendo que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés. Ellos venían del templo. Ahí se habían reunido los discípulos. Estaba Jesús. Y yo me imagino que él estaba compartiendo ahí la palabra. Él estaba compartiendo las Escrituras, estaban meditando en la palabra. Entonces ahí recibieron ellos un milagro también. Es en el templo donde nosotros recibimos los milagros, en la casa de Dios. Cuando nos reunimos en la casa de Dios, en el templo, vamos con el propósito de recibir una palabra que cambie nuestro corazón. Todos vamos con el propósito de ir a adorar a Dios, de recibir de su presencia, de recibir de su palabra. Nos congregamos para llenarnos de Él, y cuando salimos del templo, el propósito es que cuando salimos de ese lugar, vayamos a bendecir a otras personas también. Los milagros empiezan a ocurrir, a desatarse en casa. Si te das cuenta, el primer milagro sucedió en el templo, pero también las casas eran afectadas por los milagros, eran sacudidas por los milagros de Dios también. Porque cuando Jesús llegó a casa de Simón, dice que ahí estaba la suegra de Pedro, que estaba enferma. Vinieron ellos y le hablaron a Jesús y le dijeron: mira, ella está enferma. Y la Biblia dice que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre. Aquí estamos viendo un milagro de Jesús sobre la vida, sobre la suegra de Pedro. Ese es un milagro también. Entonces dice la Biblia que Jesús viene y la sana de la fiebre. Pero lo que más me llama la atención es que la Biblia dice que ella inmediatamente se levantó y le servía. Ella empezó a servir. Entonces vemos aquí que cuando nos reunimos en la casa de Dios, nos reunimos en el templo a escuchar la palabra, a adorar a Dios, a servir a Dios, debemos ser impactados por el Espíritu Santo. Debemos abrir el corazón, recibir la palabra, recibir la llenura de Dios, para que en nuestras casas ocurran milagros también. Los milagros ocurren en casa también. Un milagro puede suceder ahí donde estás en casa, ahí donde estás postrado en casa, ahí donde estás. A lo mejor te sientes abatido, a lo mejor te sientes solo, a lo mejor te sientes en una situación difícil, pero en casa suceden milagros también. Pero en este pasaje vemos que estamos en la casa de Dios. Y si recibimos de Dios, si recibimos de la palabra del Espíritu Santo, nuestras casas, nuestras familias van a ser impactadas y van a ser bendecidas también con los milagros de Dios. Si queremos ver milagros en nuestra vida, en nuestra casa, si queremos ver milagros en nuestros hijos, si queremos ver sanidad en nuestro ser, una sanidad económica, una sanidad física, una sanidad espiritual, tenemos que tomar en cuenta de que es importante también reunirnos en la casa de Dios.
para adorarlo, para bendecirlo con todo el corazón, para exaltarlo con todo el corazón. Y cuando buscamos a Dios en su casa, entonces nuestras casas, nuestras familias también pueden recibir un milagro, una sanidad. ¿Cómo desatar un milagro? ¿Cómo nosotros podemos desatar un milagro de Dios? Es que nosotros tomemos en cuenta la palabra. La Biblia dice, Él envió su palabra y me sanó. Necesitamos tomar en cuenta la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo es la que va a traer sanidad a nuestra vida. Pero me gusta mucho al final del versículo 31 cuando dice, y la fiebre, inmediatamente la fiebre la dejó y ella se levantó y servía. Entonces ese es el propósito de servir a Cristo. Si ocurre un milagro en tu vida, si suceden milagros, es para que tú te levantes y empieces a servir a Cristo. Dios nos llama en estos tiempos a servir. Dios nos llama a que nos levantemos. No sé qué clase de fiebre está atormentando tu vida. Podrá ser un problema económico, un problema familiar, un problema de cualquier índole. A lo mejor te esté afectando. Eso es una fiebre espiritual. Pero la mano de Cristo está sobre tu vida. Él te sana, Él te levanta. Créele a Dios. Y si Él hace los milagros, levántate de inmediatamente y empieza a servir a Cristo con todo tu corazón. Dios te bendiga, que Dios prospere tu alma. Te deseo muchas bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en otra oportunidad.